Sí. No entiendo. No entienden. Bueno, seguimos esperando que se conecten un poquito. Empecemos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces Sí, empecemos. Son las 5:11. Empecemos de una vez. Bueno, hoy queremos hablar de un tema power que va a ser muy chévere, que sabemos que les va a servir y que va a ser muy importante. Y es algo que en este tema de cuarentena puede ser que estemos viviendo y a veces no sabemos cómo hacerlo, y es cómo buscar a Dios justamente en este tiempo. Porque a veces nos hemos dado cuenta que mientras lo estamos buscando, como que se presentan mil cosas. Y a pesar de que estamos todo el tiempo en la casa y todo el tiempo estando quietos en un solo lugar sin poder salir, a veces no tenemos la capacidad para estar buscándolo a Él y estar concentrados y estar metidos diciendo, ven, yo quiero buscar a Dios, sino a veces se nos pasa el tiempo y puede ser que se nos pase viendo películas, se nos pase viendo televisión, se nos pase viendo series, se nos pase viendo diferentes tipos de cosas. Y justamente por eso hoy queremos hablarles de cómo buscar a Dios en este tiempo de cuarentena y no permitir que los problemas de cada día nos sean afectando. Entonces, pues como pueden ver, aquí tenemos nuestra princesa, súper activa. En tiempos de cuarentena estamos solo los tres en la casa, como se pueden dar cuenta. Es súper activa, Emma. Y acaba de comer una galleta con chocolate. Es súper activa, entonces a veces todo el día se puede pasar uno ahí con Emma fácilmente, jugando, etcétera, corriendo. Y algo que tenemos que hacer es saber cómo aprovechar ese tiempo y no permitir diferentes cosas, que es lo que hemos venido hasta hablando, sino también buscar a Dios. Entonces algo que queremos hacer es explicarles justamente ese tema, cómo hacer el devocional y cómo buscar a Dios, para que al final del día no sea que usted diga, bueno, vi películas, estuve en videojuegos, estuve viendo series, bueno, compartí con mi familia, hice juegos de mesa, etcétera, pero al final, en el tema relacionado a buscar a Dios, no hice absolutamente nada. Y tal vez muchos de ustedes llevan mucho tiempo, o sea, estamos hablando de ¿cuántos días llevamos en cuarentena? ¿19? ¿20 días? Para mí ya ha sido como casi 3 meses. Bueno, para Jamie son 3 meses, pero creo que llevamos como 19, 20 días. Y en este tiempo, pues, tal vez para muchos es como, uy, no, esto es terrible y no he hecho nada para buscar a Dios. Así que queremos compartirles y decirles esos secretos que vamos a estar haciendo para seguir buscando a Dios. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un devocional, hablamos justamente de buscar a Dios. Algo que dicen varios textos en la Biblia es la importancia de tener esa relación con Dios. Entonces, por ejemplo, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y otro texto que está en el Salmo 63:1 dice, Dios mío, eres tú, de la verdad te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, algo que tenemos que hacer es justamente mirar ese tema. Entonces, mi esposa va a venir aquí y hablarles justamente de lo siguiente, que es comenzar con la primera parte de este tema del devocional. Bueno, ¿cómo comenzamos nosotros a hacer nuestro tiempo devocional? A mí me gustaría primero preguntar conectadas en este momento, ¿cómo hacen ustedes su devocional? O sea, ¿cómo hacen ustedes o cómo hacen sacan un tiempo al día para pasársela con Dios? Así que si pueden escribirnos aquí en el en vivo, para nosotros espectacular poder leer sus comentarios y poder saber. También, si ustedes tienen preguntas acerca de cómo hacerlo, entonces, por favor, escríbanos las preguntas si de pronto tienen dudas, necesitan alguna ayuda en algo. Estamos para ayudarles y estamos para servirles. Así que, por favor, escríbanos todo lo que deseen saber acerca de cómo tener tiempo devocional. Entonces, comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a tener una relación con Dios o conectarnos en nuestra relación con Dios? Lo primero que tenemos que hacer es buscar un libro de la Biblia. Por ahí nos está diciendo
Andrés López. Ahí está. No lo hago, nos está diciendo no lo hago. Bueno, pues eso que te estamos enseñando es para que tú puedas tener un tiempo y puedas sacar un tiempo para conversar con Dios durante estos días de cuarentena y que tu tiempo devocional se extienda aún mucho más a este tiempo de cuarentena. No hay tiempo, claro que sí tiene que haber tiempo, puedes sacar, no hay tiempo en cuarentena, si no hay tiempo en este momento, entonces no. Yuki, mira, Yuki. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es elegir un libro de la Biblia. Nosotros podemos recomendarles varios. Yo les puedo recomendar. Yo les puedo recomendar. A mí me encanta recomendar a personas que por primera vez vienen a la iglesia o que quieren hacer un devocional o que conocen de Dios desde mucho tiempo, pero no saben cómo hacer su devocional. Les recomiendo que empiecen con el libro de Primera de Juan o también con Marcos, con el Evangelio de Marcos. Entonces, con uno de esos dos libros ustedes pueden empezar. Entonces, la idea es que ustedes inicien leyendo o uno de los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pueden buscar cualquiera de esos. Pueden buscar cualquiera de esos cuatro y encontrado esos cuatro, hayan encontrado leer, o esos cuatro, o como les dije, Primera de Juan. Entonces, luego ya deciden en qué tiempo van a sacarlo. Es importante que ustedes lo agenden. Si ustedes no se esfuerzan por hacerlo, entonces no lo van a hacer durante todo el día. Si ustedes dicen, por ejemplo, no, es que hay muchas cosas, hay mucha tarea, hay mucho lo que sea, no, pues no van a tener ese momento para poder compartir y para poder conectarse con Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que empiecen ustedes eligiendo el libro y eligiendo el momento para poderse conectar con Dios. Luego de eso, una vez ustedes ya han elegido como ese libro que ustedes quieren tener, entonces lo que sigue es que ustedes empiecen orando. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro cualquiera como que tú te pongas a leer, no sé, Orgullo y Prejuicio, ¿sí o no? Entonces lo leíste y es una historia y ya. No, la Biblia es un libro en el cual necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos orar y pedirle a Dios que nos revele qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de lo que nosotros estamos leyendo? Entonces debemos pedirle que nos ayude a entender, a ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir en ese momento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escuchar en ese momento? Para que así podamos nosotros tener como esa conversación con Dios. Excelente. Entonces, justamente como decía Jamie, es importante que nosotros oremos, porque orando es que llamamos al Espíritu Santo para que nos hable y nos revele las cosas que tenemos que hacer. A veces las oraciones no pasan, a veces sentimos que estamos estrellados, es justamente porque no generamos ese primer tiempo, que es que Dios habla en nuestra vida. Llega a decir, aquí estoy, tengo hambre, quiero buscarte a ti. No tiene que ser algo del otro mundo, no es que tengamos que ir a la cima de una montaña porque ahí está Dios. No, Dios puede estar en tu habitación, en tu cuarto, donde tú estás, y Él quiere hablarte a tu vida. Lo importante es que tú dispongas tu corazón y le digas, háblame. Y justamente ese tiempo es de la oración donde uno empieza diciéndole, Señor, te necesito, háblame hoy a mi vida porque quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. Cuando ya tienes esa parte donde Dios te empieza a hablar y donde Dios te empieza a decir todo lo que tienes que hacer y todo lo que Él te está hablando, lo que tienes que hacer es empezar a leer su palabra. Entonces ya, supongamos, entraste al cuarto, cerraste, puedes poner una canción, empiezas a orar, aquí vengo, y generas ese ambiente, le cantas, y luego coges el libro, el texto. Ya vamos a hablar al final de diferentes cosas como puedes estudiar la Biblia. No solamente puede ser de principio a fin, sino hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Entonces, dependiendo de cómo lo estés haciendo después de orar, justamente pidiéndole este tiempo a Dios, ya no es orar pidiendo que por la yuca, que por el pan, que no. O sea, es como más como una conversación como de amigos. Entonces aquí estoy, vengo a buscarte, hoy háblame, compárteme tu palabra, qué es lo que quieres mostrar. Y ahí empiezo uno a leer. Entonces, ¿qué empieza a leer uno? Empieza a leer la Biblia. Hay gente que cada tema es diferente para cada persona, porque hay personas que les cuesta de pronto leer
10 capítulos, para otras personas leer 10 capítulos es súper rápido y entienden todo, otros 5 está bien, otros 3, otros 2, otros 1. Entonces la idea es que tú empieces a mirar qué es lo que tú más puedes leer de acuerdo a lo siguiente, y es que después tú tengas la capacidad de poder tomar tiempo para pensar detenidamente qué es lo que Dios está hablando. Y eso es lo que a veces llamamos meditar. Meditar no es poner la mente en blanco o cosas por ese estilo, sino simplemente tomarse el tiempo de mirar cuál es el significado de ese texto para lo que estoy viviendo hoy en día, cuál es el significado de ese texto para lo que Dios quiere enseñarme el día de hoy. Entonces lo que tú debes de hacer es leer el texto y empiezas a subrayar. Entonces, por ejemplo, lees el Salmo 1, que dice, que habla la diferencia entre los bienaventurados y los impíos, los necios. Entonces dice, bienaventurado el que está junto a corrientes de agua de vida, que sí, y ahí uno empieza a leer el texto. Entonces empieza a mirarlo y empieza a subrayar cosas que uno le gusta. Por ejemplo, dice que en la ley de Jehová medita y está a su delicia. Entonces, lo subraya y dice, en la ley de Jehová está meditando y lo subraya. Cosas que le impactan, ¿no? Es un ejemplo. Pueden haber muchas cosas que impacten que a veces estamos viviendo. Por eso es interesante, porque a veces la Biblia uno la puede leer varias veces, pero la ve diferente a veces de acuerdo a las cosas que uno está viviendo. Por ejemplo, no es lo mismo leer un libro de Job o Lamentaciones cuando uno está feliz y todo está perfecto, a cuando uno está viviendo luchas, porque uno ya se siente más identificado con lo que el autor estaba escribiendo. Entonces, en cada momento tú subraya, o sea, con un colorcito, a veces lo que dices, que a veces uno le pone un color diferente a cada cosa. Pues, por ejemplo, puede ser azul a las promesas de Dios, verde a los mandamientos, amarillo a algo que tú sientes que te va a llevar a una relación con Dios impresionante, y así como diferentes colores a cosas que tú puedes ver que te puede estar hablando. Y eso también cuando tú ya leas la Biblia y ya tengas más escrito, entonces puedes mirar el tema que te puede estar sirviendo. Y en este punto, algo que debes de hacer es, después de leer y de rayar, o sea, subrayar lo que te gusta, es muy importante que te tomes el tiempo, como vimos antes, de meditar. Y es donde tú empiezas a pensar qué es lo que Dios quiere decirte a tu vida, y es donde empiezas a hacerte las preguntas. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? Que habla de que uno medita en la ley de Jehová y que hay unas personas que dan fruto. Entonces uno se puede empezar a preguntar, bueno, en mi vida estoy dando fruto en lo que estoy haciendo, estoy dando fruto. Bueno, sí, de pronto en mi universidad voy bien, o no en absolutamente nada, todo está re mal. Bueno, y estoy haciendo las cosas bien, estoy caminando, estoy buscando a Dios verdaderamente. No, estoy haciendo lo que dice el Salmo, no, pues entonces estoy grave, es momento de cambiar. O de pronto sí, estoy bien, pero no ha pasado otra cosa, estoy mal. Entonces es un momento donde nosotros empecemos a decir, Dios, aquí háblame y guíame qué es lo que tengo que hacer para ir y cambiar y recibir todo eso que tú me estás diciendo y que me estás hablando de que tengo que cambiar. Entonces, con eso ya tenemos que uno empieza a leer. Sí, el primero era la oración, lo que dijo Jamie, luego leer, luego subrayar, poner colorcitos, diferentes estilos. Hay gente que le pone 4 asteriscos, o sea, como usted crea, pero que usted puede identificar esas cosas donde Dios le está hablando. Y luego una de las cosas muy importantes es tomarse el tiempo. Eso uno no se toma el tiempo para hacer ese texto, Carlos, es decir, ese texto, cómo lo convierto en lo que estoy viviendo hoy en día, cómo lo hago una realidad en mi vida. Muy bien. Y aquí alguien nos pregunta, Laurita nos pregunta, que si es mejor hacer el devocional con o sin música. Bueno, eso depende. Josué hace su devocional con música. Yes. A él le encanta orar con música. Además le encanta hacer el devocional con Josué. A mí me toca hacer el devocional sin música, porque si pongo música, me concentro solo en las canciones y no me concentro realmente en lo que estoy leyendo. Entonces depende mucho de la persona. No tiene que ser una regla de todo. Por ejemplo, aquí nos dice Cata, nos dice, yo lo hago con música. Giovanni nos dice, puede hacer con adoración, música. Ahorita a las 5:40 vamos a hacer un break, nos vamos a desconectar por unos minutos y a las 5:45 en punto vamos a volver con los líderes de conexión para que ustedes los cojan y les hagan todas las preguntas que quieran acerca del devoción. ¿Ok? Entonces sigamos aquí mientras tanto. Depende mucho de la persona, como les estaba diciendo. Depende de si tú te concentras o no te concentras. Luego de lo que dice Josué, hay un punto muy, muy importante. Y es que luego tú debes escribir. Tienes que aprender a escribir porque lo que uno no escribe se le olvida. Y yo quiero mostrarles rápidamente algo, así que perdónenme un minuto. Cuando se van y te dejan solo mientras están hablando.
Regresé. No me quería morar, pero quería mostrarles algo. Yo quiero mostrarles mi cuaderno devocional. Un cuaderno devocional en el cual escribo, bueno, lo empecé hace poquito, Ay, en no el le gustó cual el cuaderno. escribo todo lo que Dios me habla en la Ah, palabra. bueno, ella se buscó un cuaderno muy lindo. Me lo regalaron, fue un regalo muy especial que lo usé. Dice, La sabiduría es dulce para tu alma. Proverbios 24:14. Eso es muy importante, que tú busques un cuaderno que te motive a escribir o algo que te motive a escribir. Dios mío, ya lo cogió mi hija. He tratado de mantenerlo escondido todo este tiempo. Y luego está la Biblia. En la Biblia, a mí me gusta más personalmente así, una Biblia física, porque cuando lo hago en el celular, generalmente me distraigo. Las aplicaciones que vienen para celular necesitan internet. Entonces lo malo es que tú estás leyendo la Biblia en el celular y te sale el WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Y tú terminas hablando por el WhatsApp o terminas mirando la publicación de Instagram y se te olvida lo que estabas haciendo. Entonces yo prefiero mi Biblia física. Entonces, ¿qué hago yo? También tengo un resaltador. Dios mío, me están pisando mi cuaderno y todo. Tengo un resaltador y lo que yo hago es resaltar la Biblia. Entonces yo ya tengo como 20 Biblias resaltadas. Les voy a mostrar. A mí no me gusta resaltar. Perdón. En mi caso personal, sí me gusta más escribirlo todo en la computadora, porque cuando resalto a veces como que vuelvo a leer lo que la vez pasada a veces me había parecido bueno, que puede ser en un lado muy chévere porque uno puede repasar, pero por otro lado se puede enfocar siempre en lo mismo, y hay cosas que de pronto este versículo 3 me ha gustado, pero luego en el otro, el 4 me había parecido Aquí les chévere. traje una de mis Biblias resaltadas, entonces si ustedes pueden mirar, está resaltada. No, pero acércalo porque no se ve ni aparte. Bueno, si ustedes pueden mirar, mi Biblia, aquí para que la vean, está resaltada y está rayada en todas partes. Entonces, a mí me gusta así, a mí me gusta resaltar, a mí me gusta escribir, a mí me gusta que se vea lo que estoy haciendo, porque, no sé, yo soy como más visual en ese aspecto, me gusta tenerlo. Entonces, es importantísimo que nosotros escribamos qué es lo que queremos, qué es lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, si ustedes tienen su cuaderno, busquen un cuaderno lindo que les llame la atención. Esta es la Biblia que yo uso, ¿sí ven? La de Josué no está nada resaltada. Es más, esta es Biblia nuestra de los dos, pero yo no tengo derecho a resaltarla. Porque... Esta es la Biblia que tenemos de matrimonio, es súper bonita, nos la regalaron, es de cuadrito, es muy bonita. Pero no la tengo subrayada. Y si tengo algo que me gusta mucho, lo pongo solo en un esfero negro. Pero cuando hago la Biblia sí lo hago mucho en la computadora y resalto mucho y a veces lo repaso. Y todo. Mira, muchos de los líderes dicen que ellos hacen su devocional con música. La única que dice que no y que le pasa igual que a mí es a Cata Piña, le pasa igualito que a mí. Los demás, entonces, estamos de acuerdo en que, mira, me dice Giovanni que está de acuerdo conmigo que la Biblia física, sí, para mí Biblia física, en el celular lo intenté un tiempo, pero no fue posible, fue imposible. Ahora, les estaba diciendo entonces que es importantísimo escribir y para eso les mostré las físicas y les mostré que en mi experiencia personal yo lo hago. ¿Cómo escribo? Yo no soy de las que se pone a escribir solamente una palabra. Yo lo hago como si estuviera escribiendo una carta. ¿Sí? Una carta con todo lo que Dios me dice y con todo lo que Dios me habla. Entonces, por ejemplo, aquí dice en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera en la que Dios manda. Entonces, ¿qué nos dice Dios a través de ese texto? Eso es lo que vamos a escribir. Entonces dice la escritura es un mensaje enviado por Dios. Entonces podemos decir que Dios nos está diciendo a través de ese texto, pues que todo lo que nosotros vamos a leer aquí en la palabra de Dios es escrito por Él y es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo haría es que cogería mi cuaderno y diría, Señor, tú me diste tu palabra es una carta escrita para mí, tu palabra es un mensaje que tú me has dejado para las instrucciones, yo lo veo así como las instrucciones para poder vivir en la tierra. ¿Sí? Y empiezo a escribir todo lo que Dios me dice. Luego, la idea es que nosotros miremos parte por parte de ese versículo qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿sí o no, esposo?
Sí. Cuéntanos un poquito tú cómo haces tú escribir, cómo tú escribes tu devocional para que también los jóvenes aquí de Conexión vean mi parte y vean tu parte. Power. Bueno, a mí me gusta mucho como escribir mucho, entonces en la computadora escribo muy rápido. Aquí cosa personal, escribir a mano soy re malo. Ahí tengo un cuadernito que me regalaron apenas estaba empezando mi búsqueda con Dios y decía qué dice, qué me manda y qué me promete, y aplicación personal, qué dice el texto, qué es lo que quiere decir, qué me manda, qué dice el texto que tengo que hacer y qué promesa. Siempre que hay una promesa hay un mandamiento para recibir esa promesa. Y qué aplicación, cómo aplico eso a mi vida personal. Y eso lo utilicé por mucho tiempo y lo tenía ahí escrito. Pero después como que me gustaba a veces como escribir más y a mí el párrafito no me alcanzaba a parar las ideas, entonces quedaba todo y así todo el escrito por todos lados porque no me alcanzaba la mano para escribir. Entonces, y me gusta mucho escribir en computadora porque escribo rápido. Inclusive una vez estuve trabajando digitando, entonces me tocaba prácticamente a la velocidad que va la voz, digitando. Entonces me rendía, entonces de acuerdo a eso, escribo ahí. Pero normalmente lo que hago es que muchas veces cojo el texto, depende del tipo de devocional que estén haciendo, y ahí es donde quiero entrar, porque a veces muchos años duré muchos años, cogía el texto y empezaba desde Génesis hasta Apocalipsis, que es un método, empezar, otro era, por ejemplo, leo todo el Nuevo Testamento y luego leo el Antiguo Testamento. No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, pero algo que había pasado desde muy niño y por crecer en la iglesia, sí lo había leído varias veces, pero el qué dice, qué me manda, qué me promete y aplicación personal, genial. Pero después de un tiempo, la verdad, les soy sincero, ya estaba a veces como, no, otra vez lo mismo. Entonces me puse a mirar libros en la biblioteca de mi papá y empecé a mirar qué métodos había diferentes para hacer el devocional y que no fuera tan extenuante y tan aburrido para mí en ese entonces. Digo, ¿qué dice, qué me manda y qué me promete? Y aplicación personal sea malo, es re bueno, y para empezar es muy, muy bueno. Hay otro que es 5 más 5 más 5, que es 5 minutos orando, 5 minutos leyendo la Biblia y 5 minutos meditando la palabra de Dios. Ese también es muy bueno, uno empezando. Pero después uno ya ha leído la Biblia, ya ha estado más tiempo, entonces uno empieza a decir, ven, yo como que quiero más. No como esa leche espiritual, sino que quiere buscar más. Entonces me di cuenta que hay diferentes estudios que uno puede hacer. Y en esos estudios que vi, era uno, por ejemplo, que no podía mirar el tema de biografías. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coge el texto y no empieza a leer la Biblia, o sea, no empieza a leer que Génesis, Apocalipsis o algo así, sino dice, quiero leer sobre José. Entonces busco dónde está lo de José. Ah, está en Génesis, capítulo tal, y leo solo lo de José. Y si uno quiere hacer como un estudio como más profundo, entonces miro en qué textos del Nuevo Testamento nombran a José. Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues en internet buscan concordancia y buscan textos que digan José y les aparece el listado. Entonces yo me ponía a leerlos. Entonces miraban el Nuevo Testamento que a veces explicaban del Antiguo Testamento. Entonces al final quedaba con una idea mucho más compacta haciéndolo biográfico. Entonces me encantó porque hacía de David, hacía de Esther, hacía de Job, a veces yo lo leía y para complementar, entonces a veces tenía libros, por ejemplo, hay personas que han hecho esos estudios y ellos han escrito libros a veces de casi gruesos solamente hablando de José. Entonces yo hacía mi estudio personal y luego miraba qué había escrito el autor. Entonces ayudaba también a que pudiera tener una idea muy chévere. Ese es uno biográfico, pero hay otros que son otros tipos de estudios, por ejemplo, históricos, que uno empieza a mirar, por ejemplo, solamente el tema de la historia de Israel, Reyes, Josué, Jueces, que ese tema a veces es genial porque uno empieza a mirar cosas como la historia, cómo fue el proceso, a veces el tema de profecías. O sea, hay muchas formas de estudio que uno puede hacer y a veces uno solamente se queda con qué dice, qué me manda, qué me promete y tal. Entonces a veces yo varío de acuerdo a eso, así hablando de la pregunta personal, varío de acuerdo a lo que yo quiera hacer en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy mirando mucho el tema de proverbios y el tema de salmos, entonces estoy más enfocado en eso ahorita, solamente mirando proverbios y estudiando proverbios, que me ha parecido genial. A veces también por el tema de las predicaciones, como trabajo en la iglesia y uno todo el tiempo está haciendo charlas, a veces uno puede caer en el error como pastor y uno le sincero, como que puede ponerse las charlas y considerar ese tiempo devocional, pero no es así. Yo lo que hago es diferenciar, o sea, una cosa es mi tiempo de búsqueda con Dios personal y otra cosa es lo que necesito, no el estudio bíblico, sino la predicación. Lo que voy a enseñar. O sea, el estudio para la predicación, es que alguna gente coge el mismo estudio para la predicación
como si fuera su devocional. Y pues no lo hago así es porque a veces uno dice, bueno, pues chévere, Dios me recibió y quiero hablarlo, bueno, eso está bien, pero a veces uno termina solamente pensando qué es lo que Dios quiere decirle a las personas y no qué es lo que Dios quiere decirle a mí. Y ahí es donde uno termina embarrándola. Alguien preguntaba aquí, Laura preguntaba por antes la versión, que decía sí, la versión. ¿cuál es Sí. la versión? Eso depende mucho de la persona. A mí personalmente me gusta la Reina Valera 1960 porque es como la traducción más verídica, pero en este momento también estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente es como el lenguaje actual y se asemeja mucho a lo que quiere decir. Igual en eso de traducciones, la esposa está en una charla de una persona que decía sabiamente que a veces siempre dicen que la versión antigua es la mejor de la vida. Entonces, Pero por ejemplo, los de 1909 decían que esa era la verídica. Luego cuando salió la 1960, ¿te acuerdas de Lucas le dijo eso? Entonces, pienso que es lo que decía justamente Jamie, mirar cuál es la versión que uno más se siente cómodo y que uno siente que le puede funcionar. Por ejemplo, lo que decía Jamie, la nueva traducción viviente, me ha parecido chévere. La nueva versión internacional hace sus discusiones porque a veces hay unos versículos yo es la única quitan. que no recomendaría, la nueva versión internacional no la recomendaría tanto porque hay cosas que no aparecen completas. Pues ellos lo que dicen es que no está en el texto original griego, pero obviamente eso es un tema discutible, entonces a veces quitan versículos. Sí, pero o a veces unen otros versículos, entonces uno como que no sabe. Pues así actual, lenguaje actual, y que me combina muy excelente lo que dice Jamie, la nueva traducción viviente. Bueno, entonces voy a continuar con lo que estaba enseñándoles acerca de escribir. No sé si quieres mirar además. Bueno, ya vengo porque estamos solo los tres. Estamos solo los tres y está allí ya un poquito llorando, entonces voy a ir a mirar qué está pasando. Ok, entonces como les estaba diciendo, tú estudias el versículo, escribes lo que Dios te quiere decir a través del versículo. En serio, muchachos, si tienen preguntas, lo que quieran preguntar, lo escriben aquí o esperan ahorita que nos conectemos con los líderes y le hacen la pregunta, le hacemos las preguntas a los líderes entre todos. Los cogemos y... Ok, entonces dice la palabra en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura, como les decía, es útil para enseñar. Entonces uno empieza a mirar el significado palabra por palabra de qué es lo que Dios nos está queriendo decir a través de la palabra. Entonces, enseñar. La palabra enseñar lo que está queriendo decir es que Dios puede marcarnos un camino, que Él puede caminar, o sea, que yo puedo caminar con confianza de que no me voy a caer si yo me dejo enseñar por el camino y me dejo guiar por el camino que Dios quiere que yo vaya. Entonces, aquí podemos decir que podemos pedirle al mismo Señor ayuda y guía para que nos enseñe. Yo les cuento mi experiencia personal. Cuando yo no sabía nada acerca de estudiar la Biblia, porque pues ahorita, gracias a Dios, con Josué, con mi esposito se gradúa con especialización en teología y yo me graduó como profesional en teología, entonces pues gracias a Dios ya tenemos un poco más de conocimiento. Pero cuando empezamos cuando éramos así como ustedes, adolescentes, jóvenes, no sabíamos mucho, no teníamos mucha idea así acerca del tema. Adolescentes, ¿no? Porque jóvenes todavía somos. Ok, entonces, ¿qué hacía yo? Lloraba y le decía al Señor, Señor, sé maestro, enséñame tú mismo qué es lo que debo hacer porque a veces no entiendo. Entonces a veces me pasaba, y no sé si a ustedes les pasa, me cuentan, es que uno leía un pasaje y lo volvía a leer y lo volvía a leer y como que no lo entendía, como que uno decía qué es lo que Dios me quiere decir acá y lo volvía a leer y lo volvía a leer. Pero la idea es que nosotros podamos pedirle al mismo Espíritu Santo que Él sea nuestro guía, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos muestre el camino, que nos diga por dónde debemos ir. Entonces la palabra dice en 2 Timoteo 3:16 que Él mismo nos enseña cuál es el camino. Pero luego también nos dice que la palabra es útil para redarguir, o sea, para reprender. ¿Y qué es ese redarguir? Ese redarguir literalmente significa utilizar un argumento en contra. Entonces, lo que está queriendo decir es que sí, Dios te enseña cuál es el camino que debes seguir, pero también al mismo tiempo Él te dice, estás haciendo esto mal. Esta situación que estás viviendo y como la estás tomando por el mal camino. Esta decisión que estás tomando no está bien.
cuántos de ustedes, pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando yo leo la Biblia, me puedo dar cuenta de todo lo que me falta, de todo lo que necesito mejorar y de lo humana que soy. Ese es como el fin de la palabra, que nos lleva a sentir y a saber nuestra necesidad de Dios, a reconocer nuestra necesidad de Dios. Luego dice que la palabra también es útil para corregir, y eso quiere decir restaurar a un estado recto. O sea que la palabra no solamente te dice, oye, tú estás mal, sino que la palabra aparte te ayuda y te dice cuál es la forma correcta en la que tú lo debes hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el Salmo 1 porque dice, bienaventurado el varón en que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, o sea, ahí te está diciendo que eso es lo malo, ahí te está redarguyendo y te está diciendo, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedoras se ha sentado. Y luego dice, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. O sea, que ahí mismo te está diciendo y ahí mismo te está corrigiendo y te está diciendo, lo que tú tienes que hacer para no hacerlo mal es meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y luego no solamente eso, no solamente te redarguye, no solamente te corrige, sino que luego te da promesa, porque también el Salmo 1 dice, después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, eso es lo que hace la palabra. Y nos dice, por último, entonces, nos enseña, nos reprende, nos corrige. Y por último, nos instruye en justicia. Es decir, nos muestra cómo debemos vivir de la manera correcta según la palabra de Dios. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos esto en cuenta y que podamos, en los momentos en los que nosotros estamos estudiando y escribiendo, mirar ese texto, ese versículo. No sé, a veces tú puedes leer un versículo y eso puede durar toda tu devocional, o a veces, como decía Josué, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y en eso se puede ir todo tu devocional. Pero lo importante es que tú escribas todo lo que Dios te va a hablar. Y ahora sigue mi esposo. Listo, pues aquí Marjorie nos pregunta que si Dios siempre da promesa en todos los devocionales. No necesariamente. No necesariamente. No, pues si uno está pecando y etcétera, y preciso coger solamente textos de eso, no. Por ejemplo, si uno está leyendo Lamentaciones, muchos capítulos hablan del juicio de Dios por causa del pecado. Job, hay muchos también que no tienen. No, pues, pero lo que sí dice la Biblia, lo que yo creo es que, por ejemplo, aún en Lamentaciones habla de la promesa de Dios de restauración, y en Job uno ve también cosas donde Dios también cosas que él hace, pero no necesariamente es que en cada capítulo o en cada versículo que lean pues ya van a encontrar una promesa, porque no es así, pero la Biblia sí está llena de promesas. Además, esta Biblia que me regalaron de matrimonio tiene las promesas. Es que ya, entonces, ellos mismos ya muchas cosas. Entonces, miren, uno tiene una cosita subrayada. Va aquí a otro texto, por ejemplo, aquí en Primera de Reyes, y no hay nada. No hay esa promesa. O sea, no hay esas cosas subrayadas, pero no quiere decir que uno no vaya a encontrar, porque igual no quiere decir que todas las veces uno vaya a encontrar. Personal, entonces a cada persona le puede impactar. Puede ser una cosa que no sea ni siquiera una promesa que esté subrayada y ya, pero que a ti te impacte tanto que tú lo cojas como una promesa, porque es que Dios te habla a ti personalmente. Entonces eso también depende de lo que el Espíritu Santo Entonces Jamie ya estaba dando ejemplos de cómo hacer el texto. Entonces, bueno, hora práctica. Ustedes encuentren un lugar donde no los interrumpan, busquen un ambiente donde puedan meterse con Dios. Traten de encontrar un ambiente donde puedan hacerlo. Hay veces donde uno no puede cerrar la puerta, pero traten al máximo un lugar donde no lo distraigan. ¿Puedo contar una cosita rápida? Por ejemplo, a mí una vez que estábamos viviendo con mis tíos, me tocaba en el baño. Entonces era el único lugar donde no me distraían. La gente se le hacía extraño que me demorara tanto en el baño, pero era el único lugar donde podía hacer mi oración. Entonces encontrar una hora donde uno puede buscarlo. Por ejemplo, en ese caso, pues Jamie tenía muchas personas viviendo en la misma habitación, entonces no era que pudiera cerrar. Entonces el único lugar era el baño. A veces a mí también me tocó, inclusive en el baño, porque pues estaba con mi hermano, entonces mi hermano no quería descansar, entonces pues ¿qué me tocaba hacer? El baño. Entonces, sí.
Pero pues son ocasiones donde uno quiere buscar a Dios y es el único lugar donde uno tiene ese espacio como para entrar solo, pero pues no son todas las veces. La mayoría de veces yo, pues en mi caso personal, tenía el cuarto ahí disponible en ciertos horarios y los aprovechaba al máximo ahí para sacar el tiempo. Entonces ya entre más prácticos, es muy importante que ustedes tengan esa disciplina. Algo que me enseñaron muy importante y mi mamá insistía mucho y era, ella hablaba inclusive y hablaba mucho de no comer hasta uno no hacer el devocional. Y eso es muy bueno. Entonces enseña, usted quiere aprender a hacer su vida devocional, póngase el pacto, póngase la promesa con Dios de que usted no va a desayunar y no va a comer hasta que no haya hecho su devocional. Uy, no, pero eso está fuerte. Sí, pero eso ya genera una disciplina donde, uy, no puede desayunar porque no he hecho mi devocional. No, bueno, ya por fin pude comer, ahora sí voy a, o sea, comer esa comida espiritual, ahora sí voy a ir a tomar mi desayuno. Entonces es igual uno tener como esos hábitos que lo lleven a uno a todos los días orar, y ese puede ser un muy buen principio, que usted haga una promesa y ese pacto con Dios, pero acuérdense, es un pacto con Dios, no es con nosotros, es una decisión personal, donde usted decida, quiero no comer, porque lo más importante es esa comida espiritual. Entonces, eso es una cosa. Entonces usted llega con ella y anota, donde anote que no se le vaya a perder y anota la fecha. Entonces usted puede llevar un control. Algo que me encantaba mucho también que mi mamá enseñaba era que ella cogía un calendario y ponía una X a cada día. Se compró esos calendarios que valen 1.000, 2.000 pesos del año y que aparecen todos. Entonces ella cada día iba poniendo un chulito, ya una X o un chulito para. Y luego ya cuando miraba enero, todo lleno, febrero, y más. Y así ella podía controlar bien cuáles días había hecho y cuáles no, que este día tuve reuniones, conferencias, etcétera, viajes, no lo hice, uy, ahí quedaba el espacio. Entonces, como que qué dolor, no he hecho mi disciplina y eso es muy bueno. Entonces, siempre sacar tiempo y generar esos hábitos ayuda a que uno pueda mantenerse firme. Otra cosa muy importante, entonces anota la fecha, anota el texto que leyó, anota, después de eso anota que le enseñó la palabra, entonces ahí puede anotar o el método que está utilizando, que Dios le habló, que usted tiene que cambiar, algo que me parece muy importante, sin importar el método que esté utilizando, si es biográfico o los diferentes tipos que estés estudiando. A veces hay como estudiar tipos de Cristo, cuáles revelaciones de Cristo hay en el Antiguo Testamento, donde Jesús se manifestó estando en el Antiguo Testamento, que muchas veces dicen que se habla del ángel de Jehová. Eso no va como temas ya muy específicos y muy especializados. Aún así, siempre poner algo, cómo hacer esta aplicación personal, porque a veces lamentablemente se vuelve lleno de conocimiento, pero nada aquí el corazón, y eso no es lo que se trata la Biblia. La Biblia habla es de que esto sea transformando en nuestra vida, y no se trata de, sí, yo conozco la Biblia, conozco hebreo, conozco griego, conozco latín, arameo, sí me conozco, me sé toda la Biblia de memoria, pero soy una porquería, no sirve. O sea, algo que tiene que hacer es cambiar nuestro corazón, y eso lo hace cuando nos permitimos que el Espíritu Santo sea hablando a nosotros. Así es. Y ya la última parte para que nosotros terminemos nuestro devocional es la oración. ¿Alguna vez ustedes han estado hablando con una persona y a un momento u otro les cambian el tema? Sí, Jamie hace seguidos. Ay, no sé eso. Claro, ¿cómo no? Cuando uno está hablando con alguien y le cambian. Cuando uno está hablando con alguien y le cambian el tema, ¿es por qué? Porque no le están poniendo atención y uno se da cuenta. Así mismo pasa con Dios. Entonces, ¿qué tal? Yo estoy leyendo la Biblia, entonces estoy leyendo que su palabra es útil porque me enseña, me reprende, me corrige, me muestra la manera en la que debo vivir. Y cuando cierro la Biblia, empiezo, y sí, Señor, te pido por el pan del desayuno y te pido por los tenis esos que necesito, Señor, tú sabes que cuestan mucho dinero y mis papás no me los quieren dar o lo que sea. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Dios dice, lindo, pero no me puso nada de atención porque me está cambiando el tema mientras estamos hablando. Entonces, la idea es que nosotros cerremos nuestro tiempo devocional, así como cerremos nuestro tiempo devocional con una oración que tenga que ver con lo que Dios nos habló. Orar es conversar, orar es hablar con Dios acerca de lo que ahora nosotros hablemos de Él, que hay en nuestro corazón. Padre, yo necesito tu guía, yo necesito que tú me muestres el camino, yo necesito que tú me enseñes, yo necesito que tú me corrijas. Cuando me pongo de mal genio en la cuarentena con mi esposa, con mi hija, Señor, muéstrame cuál es el camino que debo seguir. ¿Sí me entiendes? Entonces,
Necesitamos hablarle conforme a lo que Él nos ha enseñado. Y ese tiempo de cerrar con oración es cuando el Señor nos habla también y convence nuestro corazón y sellamos con broche de oro nuestro tiempo de devoción. No sé si tú quieres decir algo más, esposo, o de una vez cerramos para traer a los líderes aquí. Sí, pues lo que quiero es que no se vayan por no se nos vayan. A ver, no se nos vayan. Ya hay 16 personas conectadas. Ya en 5 minutos vamos a regresar con los líderes de conexión para que entre todos les hagamos las preguntas que queremos hacerles y nosotros también les vamos a preguntar a ellos cómo están manejando su tiempo devocional. Entonces, no